resolvimos algunas ecuaciones, todas son lineales, y si no son lineales tenían forma inicial de fracción, pero se le reduce a una lineal, teniendo en cuenta los tres casos, ¿no? Cuando hay una única solución, cuando hay soluciones infinitas, eso es decir, es en el caso de una equivalencia, nos da dos números al mismo lado. E igual manera, ¿no? Eso va a pasar también, no lo mencioné, pero va a pasar también, por ejemplo, en estas equivalencias, ¿no? En el 45 al 50, las que estamos observando, ellas son equivalencias. Si usted buscara el valor de x, le va a dar siempre, x se va a eliminar y le va a dar siempre una igualdad, dos números iguales, ¿ya? Por lo tanto, al ser también ecuaciones, son identidades, y las identidades, pues en este caso, tienen soluciones infinitas, excepto aquellas que hacen que el denominador se vuelva cero. Y vamos entonces a estudiar este caso importante, que desde el punto 59 al 62 y seguido hasta el 76, algo demasiado importante en matemáticas y en las demás áreas, ¿no?, de las ciencias que utilizan a la matemática para poderse explicar y entender. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿cuál es lo importante? Es que siempre se manejarán ecuaciones matemáticas en los otros campos y es necesario, o va a ser necesario, que el estudiante aprenda a despejar variables. Entonces, en estos ejercicios hay un sinnúmero de ejercicios donde nos van a pedir despejar variables, una variable, y que queden términos de las demás variables si las hay, y de las demás números o parámetros, como se suelen llamar, ¿no? Es decir, nos van a pedir despejar una variable o una letra de una ecuación determinada. Entonces, empezando del 59 al 62, nos proponen varios ejercicios de despejar una variable. Voy a escoger algunos de ellos. ¿Listo? Voy a escoger el 59 y escogeré el 62. 59 y 61. Es decir, voy a escoger algunos impares, ustedes harán los pares, ¿ya? Pero no todos. Unos impares, pero algunos casos. Entonces, empecemos por ejemplo el punto 59. Vamos a empezar con ese para que ustedes también aprendan a despejar variables, ¿no? ¿Cómo dice la ecuación? Estas ecuaciones pues representan fórmulas, o algunas representarán fórmulas, ¿no? Las primeras pues simplemente son ecuaciones. Entonces, continuando con la 59, la ecuación viene dada de esta forma. Miren que hay varias variables, e a la k más l, todo está con variables. D menos t por k, por ejemplo. ¿Y qué me piden? Despejar la variable k. ¿Dónde está k? Resulta que la variable k está en dos términos de esta ecuación, ¿no? En dos, no hay más. Lo primero que tengo que hacer es ubicar en un solo lado todos los elementos o términos que tengan k. Por lo tanto, de este lado dejo ek, y acá está restando, pasa al lado izquierdo a sumar. T por k. Y esto es igual. Parece que fuera asterisco. Perdón. T por k. Igual. ¿Qué nos queda de este lado? D, y L que está sumando pasa a restar. La idea es despejar k. Ahora, estos coeficientes no son números, por lo tanto no podría sumar, que no sé cuánto vale. ¿Cómo despejar k de acá? Una forma es factorizando k de estos dos términos, factorizando, porque tienen en común la letra k. Entonces factorizamos k de tal manera que nos queda k factor de quién, de e más t igual a d menos l. Y miren, todo este término, todo este factor que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y tendríamos nuestro k. K igual a qué? A d menos l sobre
E más D. Y para que esto exista, E debe ser distinto de T. Esta también tiene una restricción. Solamente en este caso lo voy a escribir. E distinto de T. Bueno, aquí el problema simplemente era despejar K, ¿ya? Despejar K. No vamos a mirar en toda la restricción, porque en algunas será fácil y en otras será más difícil encontrarla, ¿no? Pero simplemente nos vamos a enfocar en despejar la variable. Y listo, está despejado X en términos de los demás factores y variables que aparecían en la ecuación. ¿Listo? Ese sería el punto 59. Voy a hacer también, había dicho que iba a ser el 59, y vamos a resolver también el punto, el 61, ¿ya? El 61, 62 se parece mucho al 61, ¿ya? Bueno, el 61, el punto 61 que nos dice. M mayúscula igual a Q más 1 sobre Q. Y nos pide despejar Q. ¿Ok? Nos pide despejar Q. Pero usted observa en la ecuación que Q está en el numerador y en el denominador. Primero, todo tiene que quedar en línea, ¿ya? Ojalá quede todo en línea y Q en la parte superior. ¿Qué hago? Como Q está solito acá dividiendo, él pasa a multiplicar al otro lado, quedándonos entonces Q por M igual a Q más 1. Ya queda en forma lineal. Estos dos términos contienen a Q, es decir que deben pasar a un solo lado. Dejamos QM de este lado, Q por M de este lado, y pasamos Q al otro lado negativo, y queda de este lado 1. Ahora yo no puedo sumar esto, puesto que este no es un coeficiente normal, no es numérico, no sé cuánto vale, es M. Entonces, ¿qué hago de todo esto? De todo esto, pues lo que hago es factorizar Q. Entonces, ¿qué nos quedaría? Q factor de ¿quién? De M menos 1, porque sale todo Q, igual a 1. Y este factor, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, luego él pasa a dividir. Entonces nos quedaría Q igual a 1 sobre M menos 1. Nos queda 1 sobre M menos 1. Aquí también nos queda ver fácil la restricción. Para que esto tenga sentido, M debe ser distinto de 1, ¿ya? Para que no se vuelva a 0. Y a su vez he despejado la variable Q. Ahí nos quedaría 1 sobre M menos 1. ¿Listo? Muy bien. Bueno, resulta que acá nos proponen más fórmulas. Ya son fórmulas que se utilizan en economía, en la misma matemática, en geometría, en física, muchas de física también. Entonces voy a escoger algunas. Por ejemplo, la 63 dice una fórmula de interés simple. Interés igual a P, que es un porcentaje, por R y por T, que sería el tiempo, ¿no? P, perdón, no es un porcentaje, es la cantidad de dinero. R usualmente es la tasa de interés, es un porcentaje que se escribe como decimal. Despejar P de allí muy fácil porque RT pasa al otro lado a dividir y queda despejado. Despejar H también, ¿no? En la 65, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, el B que está multiplicando pasa a dividir y no hay más complicación allí, ¿no? Volumen de un cono H. Bueno, entonces escojo por ejemplo la 66, que también está muy sencilla, pero la vamos a hacer. Entonces 66 es la fórmula del volumen y por lo tanto tenemos B igual a ¿cuánto? Tenemos B igual, cojamos este color, B igual a 1/3 de
pi era al cuadrado h, pi era al cuadrado por h, por ejemplo. Y me piden despejar la variable h, muy sencillo. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Aquí podemos observar que lo único que está dividiendo es 3. Luego él pasa al otro lado a multiplicar y nos quedaría 3b igual a pi r al cuadrado por h. Y estos dos de una vez, estos dos están multiplicando aquí en h, ellos pasan juntos a dividir. Y por lo tanto nos quedaría 3b sobre pi por r al cuadrado igual a h. Y ahí tengo despejado h en el 66. ¿No? Bueno, tenemos 67, despejar m. Nuevamente lo que está dividiendo a multiplicar, lo que está multiplicando, G y M están multiplicando, solo que G está en el centro, pero es gravedad. Ellos dos, G y M minúscula, pasan a dividir y de cuadrado pasa a multiplicar a F, ¿no? Creo que esas están fáciles. Escojamos unas por acá, que estén un poco más. P, fórmula del perímetro de un rectángulo, despeje W, despeje R, 71, despeje B1. Bueno, voy a despejar R de 70, voy a hacer 70 y 71. No, voy a hacer 70 y voy a hacer 70 y 71, ¿listo? No importa. Entonces, ¿qué tendríamos, no? El objetivo es que aprendan. 70. En la 70 tenemos, dice fórmula principal más interés. Entonces, está dada la 70 por A igual a P más P por R por T. Y me piden despejar la variable R. ¿Dónde está R? R solamente está de este lado, ¿no? Aquí. Entonces tiene que aislarse. Tiene que aislarse esa R. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero P, que no contiene R, pasa al otro lado a restar. A menos P. Igual a P, R por T. Y estos dos, P y T, son factores, están multiplicando. Ambos pasan juntos a dividir. ¿Y qué nos quedaría? A menos P sobre P por T igual a R. Y ahí queda R despejado. R igual, simplemente reacomodando, a menos P sobre P por T. Y eso es todo, ¿no? En el 70. El 71 también. 71, ¿qué tenemos? 71. Tenemos A igual, dice que es la fórmula del área de un trapecio. 1/2 B1, base menor, B2 más base mayor, por H. ¿Y qué me pide? Despejar B1. Entonces vamos a despejar de aquí B1. ¿Qué hacemos? Vamos de este lado. Entonces nos piden despejar B1. Y primero debo destruir este paréntesis. Perdón, debo destruir este paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que voy a despejar está aquí dentro. O bueno, perdón, no, más fácil, ¿no? Si destruyo, pues me complico más. Primero que deben hacer, rectifico. Algo más fácil, también se puede escribir también, pero algo más fácil. Primero voy quitando estos externos, H y este 2, porque el 1 pues es un factor allí neutro multiplicativo, entonces no hay problema con él, ¿no? Es neutral. 2 y H tiene que quitarse, pero 2 está dividiendo. Por lo tanto, 2 pasa a multiplicar a, y de una vez H está multiplicando, pasa a dividir a 2A sobre H. ¿Y qué nos quedaría? B1 más B2. Miren, lo simple que es. ¿Y qué falta quitar? B2.
b sub 2. Entonces nos quedaría 2a sobre h. Como necesito despejar b1, este que está sumando pasa a restar al otro lado y ya me queda b1 despejado, ¿no? Si quiero ubicar mejor esto, pues b1 igual a que podría escribirlo así, un poquito más elegante, igual a 2a menos h por b1 sobre h, como quiera, cualquiera de las dos formas, sobre h, y queda despejado b1, ¿ya? Entonces esos serían los pasos a seguir para despejar una variable, ¿no? Y bueno, ley de la 73, despeje q. Voy a hacer la 73 y voy a hacer la 76, 73 y 76. Yo voy a escoger algunos para ustedes. 73 y 76. ¿73 que nos dice entonces? Dice una fórmula es igual, fórmula de ley de Amdahl para supercomputadoras. Entonces es igual a P sobre Q más P, factor de 1 menos Q. ¿Y qué nos piden despejar? Nos piden despejar precisamente la variable Q. ¿Y qué pasa? Yo miro, observo dónde está Q. Q está acá por fuera y está acá interna a este. Primero, todo esto iniciando debe pasar a este lado que quede lineal. Debe pasar a multiplicar a ese. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría ese factor de quién, entre paréntesis, Q más P por 1 menos Q. Cierra paréntesis externo, y siendo adecuados, este no sería un paréntesis, sino más bien un corchete. Igual, y que nos queda P, ya queda lineal. Ahora, recuerde que Q, todos los elementos que tengan Q deben quedar solitos. Y empiezo a quitar lo externo a esto, ese que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Ya se va el corchete porque pasa ese Q más P por 1 menos Q igual a P sobre S, ¿sí? Y bueno, todavía sigue quedando por acá Q y por acá interno Q. Pero ese Q debe quedar, todos los que contienen Q en un solo lado. Entonces, ¿qué hago? Ya no puedo pasar Q al otro lado, sino más bien destruir este paréntesis multiplicando. Entonces, ¿qué nos quedaría? Q más P por 1P más por menos menos P por Q igual a P sobre S. La idea es que los elementos que tienen Q queden separados en términos. Estos dos tienen que quedar en un solo lado. En ese lado los voy a dejar de ese lado. Y entonces, ¿qué continuaría? El proceso que continúa sería este. Lo que tenga Q en un solo lado, Q menos P por Q igual a ¿cuánto? P es P sobre S queda de ese lado y más P pasa como menos P. ¿Qué dice? Este pasó a este lado a restar, ¿no? Y todavía no he despejado Q. Y Q está en estos dos términos, sigue estando. Y entonces, ¿qué hago para sacar Q? Factor común. Q factor común de 1. De 1 menos P igual a P sobre S menos P. Y finalmente, lo que está multiplicando a Q pasa a dividir, quedando Q igual a P sobre S menos P sobre 1 menos P. Y queda. Entonces nos hubieran podido pedir, encuentre el valor de Q cuando, por ejemplo, P sea igual a 2. ¿Ya? ¿Y qué hago? Simplemente reemplazo donde esté P
por 2 y hago las operaciones matemáticas, ¿ya? Y también tengo que conocer quién es S, ¿no? ¿Quién es S? Bueno, entonces eso sería el despeje, ya quedaría así, como está allí, Q, ¿no? Eso sería Q despejado. Y también aquí, pues sí es fácil mirar las restricciones, que para que esto tenga sentido, P debe ser distinto de 1 para que no me dé 0, ¿no? Pero ese es el despeje de la variable Q. Muy bien, eso es Q. Y el 76. Resolvamos el 76. Sería todo este proceso, ¿no? Paso a paso. Ahí está todo paso a paso e indicado. Despejar variables es muy importante. Siempre lo vamos a hacer ahora en ecuaciones y todos los temas. Entonces, tenemos el 76. Y es una fórmula de resistencias. Ustedes seguramente mirarán mucho de esto. 1 sobre R igual a 1 sobre R sub 1 más 1 sobre R sub 2 más 1 sobre R sub 3. R sub 3. Y me piden despejar R sub 2. ¿Y dónde está lo que quiero despejar? Está aquí. La otra parte no está, está aquí. Como está en un solo término, ese término lo debo aislar y debe quedar en un solo lado. Por lo tanto, estos y este deben pasar al otro lado, quedándonos así. 1 sobre R queda fijo del lado izquierdo. 1 sobre R sub 1 al ser positivo pasa a negativo. Y 1 más R sub 3 al ser positivo pasa a negativo. Y del otro lado nos queda solo y positivo 1 sobre R sub 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede aquí? Ya, ¿qué sucede aquí? Resulta que R sub 2 debería quedar arriba, despejado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es escribir, yo ya pudiera despejar aquí, ¿ya? Yo ya pudiera despejar, pero para que ustedes lo comprendan, esto que está aquí debe quedar en un solo denominador, debe unificar un solo denominador, es decir, debe quedar una sola fracción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontrar un solo denominador, ¿ok? El denominador común de estas tres fracciones es el producto de estos tres denominadores. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hago? Miren, esto ya lo habíamos mirado, quedaría expresada como un solo denominador, que es R por R1. ¿Por qué? Porque son distintos, no tienen factores en común. Y por R3, estos están multiplicando. ¿Ya? Y ahora, ¿qué escribo en el numerador? ¿Qué escribo en el numerador? Escribo nuevamente cada una de estas, pero multiplicadas por lo que le falta. 1 está dividido entre R, pues entonces debo expresarla como 1 por R1 por R3. Y 1 por R1 y por R3, simplemente R1 por R3. R sub 3. Listo. Menos el signo que sigue. Esta siguiente fracción está dividida entre R1, que le falta R y le falta R3. 1 por R y por R3, R3. Entonces nos quedaría R multiplicado por R sub 3 y menos. Y la otra fracción está dividida, ¿no? La otra fracción que la señalamos aquí está dividida entre R3, que le hace falta R1 y R. Por lo tanto, 1 por R1R, eso es R1R, igual a 1 sobre R sub 2. Y ya me queda una sola fracción del lado izquierdo y una sola fracción del lado derecho. Y entonces hay una propiedad matemática, ya la hemos estudiado, en que yo puedo invertir
numerador con denominador, es decir, esta propiedad. Recuerden, cuando yo tengo una fracción de este lado y de este otro lado otra fracción, puedo invertir y la igualdad se sigue conservando, B sobre A, pero acá también cambia D sobre C. Y eso es lo que voy a hacer de tal manera para que R sub 2 quede arriba y quedaría automáticamente despejado. Al intercambiar esto, es decir, esto pasa a este lado y viceversa, y acá igual. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, ir reacomodando 1 sobre R2, bueno, tendríamos esto, ¿no? R por R sub 1 por R sub 3, bueno, eso está multiplicando, eso van juntos, multiplicando, sobre R1 por R3 menos R por R3 menos R1 por R, igual, y acá también cambia, R2 sobre 1. En conclusión, R2 igual a ¿qué? A todo esto. R por R1 por R3, reescribo, no importa, R1 por R3 menos R por R3 menos R1 por R, y queda despejado R2. ¿Listo? De esa manera. Listo, entonces ese es el proceso de despejar una variable dentro de una ecuación o una estructura matemática. ¿Listo? Y ya seleccionaré los que ustedes deben resolver. ¿Okay? Ya en el siguiente video vamos a resolver y a modelar problemas y a resolverlos con ecuaciones.